Cualquier habitante de América Latina podría pensar que se trata de la iglesia más grande del mundo. Sin embargo, no es así. Hablando en términos de población mundial, el cristianismo es la fe más grande, con un 32% de la población mundial. Sin embargo, el cristianismo está dividido en muchas iglesias, de las cuales la católica es solo una de ellas, aunque ciertamente la más grande, conteniendo al 55% de la población cristiana mundial. En cambio, la fe musulmana contiene al 20% de toda la población del planeta. Esto significa un número aproximado de 1.200 millones de musulmanes, contra apenas un poco más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Evidentemente, la fe musulmana tiene mayor número de adherentes que la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sin embargo, este punto nos lleva a una pregunta que le quita el sueño a muchas personas. ¿Por qué la fe cristiana está dividida? O lo que es lo mismo, ¿por qué hay tantas denominaciones o iglesias cristianas diferentes? Para conocer la respuesta, debemos remontarnos algunos cientos de años atrás, hacia la época del mismo ser que ha dado origen a la fe mayoritaria de un continente en el que ni siquiera nació, Jesucristo. Jesucristo nació judío, pueblo que posee una fe propia conocida como judaísmo, por lo cual Jesucristo fue educado creyente de esa fe. Significaba que adoraba en las mismas sinagogas que sus compatriotas. Los problemas comenzaron apenas cundió la popularidad de Jesús como el Mesías esperado, el Hijo de Dios, pues los dirigentes de la iglesia judía nunca le creyeron, y más creció su odio hacia él debido a las críticas que él hacía de sus prácticas erróneas, y debido a que como Hijo de Dios, proclamaba tener la autoridad para llamar sus propios ministros, a cuyos principales 12 llamó apóstoles. Por lo tanto, los sacerdotes y autoridades políticas judías decidieron hacer con él lo mismo que habían hecho con casi todos los profetas anteriores, es decir, matarlo. Una vez que Jesús ya no estaba entre ellos, los apóstoles tomaron las riendas de las congregaciones, y podemos apreciar claramente que ellos ya celebraban sus propias reuniones de adoración separadamente a las de la religión judía. La razón era muy sencilla: los seguidores de Cristo lo aceptaban como el Hijo de Dios y el Salvador, cosa que los judíos no han aceptado hasta el día de hoy. Después de la muerte de Cristo, los judíos continuaron persiguiendo a los cristianos. También los romanos se sumaron a la persecución. Una vez que los apóstoles y muchos de los creyentes en Cristo fueron muertos, la iglesia cristiana antigua tuvo que ingeniárselas para continuar funcionando, pero esto conllevó muchos problemas, pues comenzaron serias discusiones referentes a diversos puntos de doctrina, ya que no había voces que los miembros de la congregación reconocieran como autorizadas para dar una respuesta satisfactoria. Para tener un ejemplo de cómo la doctrina cristiana original fue sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, basta con repasar la lista oficial de papas y los hechos más trascendentales que hicieron durante sus administraciones, tales como ordenar a las mujeres para entrar a la iglesia con la cabeza cubierta en el año 67 al 76, la institución del agua bendita entre el año 105 al 115, etc. Así pues, durante el primer siglo después de Cristo y la mayor parte del segundo, las congregaciones de cada ciudad donde las hubiera continuaron con un líder a la cabeza denominado obispo, que resulta un sinónimo de pastor, título tomado de la tradición judía. Sin embargo, por aquella época, cada iglesia cristiana o congregación era independiente la una de la otra y no estaban confederadas o unidas en ningún tipo de asociación, excepto por su fe. En otras palabras, y hablando en términos puramente históricos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que proclama haber sido fundada por el mismo Jesús, no existía aún durante el segundo siglo de nuestra era, ni existiría hasta muchos años más tarde. Como es bien sabido, la máxima autoridad católica es el Papa, y los católicos afirman que el primer Papa fue el apóstol Pedro. Empero, en ninguna parte de la Biblia se menciona que Pedro haya sido nombrado Papa por Jesús, y esto es porque la palabra Papa no fue aplicada al máximo dirigente católico sino hasta el siglo XI, cuando Urbino II, obispo de Roma, propuso que se usara ese término para denominarlos, pues hasta ese año, 1093, se les llamaba Pontífice Romano u Obispo de Roma, o sea, que en realidad el primer papa no fue Pedro, sino más bien Urbano II. La razón es obvia. Pero,
¿por qué la máxima autoridad católica estaría en Roma? ¿No resultaría más lógico que estuviera en Jerusalén? Además, ¿no eran los romanos perseguidores de los cristianos? La respuesta a esta subsecuente interrogante nos lleva al nombre mismo de la iglesia en cuestión: Iglesia Católica Apostólica Romana. Durante el siglo III aproximadamente, los obispos de Roma decidieron que al estar en la sede del gobierno político más poderoso del mundo de aquel entonces, debían tener también la mayor jerarquía sobre los demás obispos, y por ende, sobre las demás congregaciones cristianas. Durante los años sucesivos, los demás obispos de Roma reclamaron la misma supremacía sobre las demás iglesias. Es ahí donde comienza la historia del líder eclesiástico de una iglesia local como líder de un movimiento religioso de clase mundial. Para justificar su reclamo de hegemonía, argumentaron que Pedro, sucesor de Cristo en el liderato de su fe, había sido el primer obispo de Roma. Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, el obispo era la persona a quien se ponía al frente de una congregación para que se hiciera cargo de ella. La Enciclopedia Católica, al justificar la sucesión de San Pedro a través de los papas, cita correspondencia entre autoridades cristianas, donde solo se hace referencia a la idea de que los obispos de Roma heredaron de Pedro la autoridad para legislar sobre el resto de las congregaciones. Curiosamente, estas referencias abundan a partir del siglo III en adelante, mientras que hacia atrás suman apenas 2 o 3. Incluso hace mención de una idea contraria a la que ellos sostenían. El episcopado petrino era, según los opositores, una novedad que venía de los primeros días del siglo III y que había suplantado una tradición más antigua, según la cual Pedro y Pablo habían sido los cofundadores y Lino el primer obispo. La verdad es que Pedro no dejó ningún documento donde haga constar que los obispos de Roma son sus sucesores o cabeza de la iglesia como conjunto. Pedro no pudo haberse hecho cargo de esa congregación, debido a que sus constantes viajes le habrían impedido cumplir debidamente con las obligaciones que eso conlleva. De hecho, la aseveración católica de que Pedro vivió en los últimos años de su vida en Roma es virtualmente imposible de comprobar históricamente. Inclusive, la misma Enciclopedia Católica lo afirma de la siguiente manera. En cuanto a la duración de su actividad apostólica en la capital romana, la continuidad o no de su residencia allí, los detalles y éxito de sus trabajos y la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. Pero, sobre todo, hay que recordar que Pedro tenía una jerarquía mayor que la de un simple pastor u obispo. Él era un apóstol, título que recibió de manos de Jesús. Roma fue considerada sede de la autoridad cristiana desde el siglo III, pero no hay que pensar que eran aceptados por el gobierno romano. Como hemos mencionado antes, aún eran perseguidos tanto por judíos como por romanos. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente, cuando en el año 313 un emperador decretó el fin de la persecución hacia los cristianos. Se trataba de Constantino el Grande, quien dio el primer paso firme en la organización de una confederación de las congregaciones cristianas bajo un mismo nombre. A más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún. Después de la partida de los apóstoles, la sencillez del evangelio fue corrompida o se fue apartando de él. Un ejemplo de todo esto es lo concerniente al bautismo, requisito indispensable para ser declarado miembro de una congregación cristiana. La palabra española bautismo significa sumergir, zambullir, hundir en el agua. La inmersión era la forma primitiva generalizada, de ello dan testimonio arqueológico las grandes fuentes bautismales del arte paleocristiano en numerosos templos cristianos en Oriente y Occidente. En el segundo siglo, el bautismo fue restringido a los 2 días festivos de la Pascua y del Pentecostés, y se necesitaba un curso de 3 años para poder recibir dicho sacramento. Para el siglo III se reconoció el bautismo infantil y posteriormente se institucionalizaría con el fin de volver al catolicismo a todo el Imperio Romano. El primer escritor cristiano que menciona el bautismo infantil es Tertuliano, y él se opuso.
Nosotros no somos lavados para después cesar de pecar, sino porque hemos cesado de pecar. John L. Mosheim, en su libro Ecclesiastical History, escribe: el método antiguo de gobierno eclesiástico parecía subsistir en general todavía, mientras al mismo tiempo variaba el mando primitivo y degeneraba hacia la forma de una monarquía religiosa. Es un hecho históricamente aceptado que había pugnas de poder dentro de los círculos ministeriales del cristianismo. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar tales reformas jerárquicas tan fácilmente. Si todas las comunidades, fraternidades cristianas son iguales, lo son sus obispos, como sucesores de los apóstoles con los mismos derechos entre sí. Por eso, los obispos o jefes de comunidades son colegas o coepiscopos. Las cuestiones que hemos mencionado hasta ahora no eran las únicas controversias que se manejaban. Era evidente que no había orden dentro del cristianismo y mucha confusión. Es ahí donde entra en escena Constantino. Nació en Naissus el 27 de febrero de 272 y a pesar de que los romanos habían perseguido ferozmente a los cristianos durante muchos años, Constantino se convirtió en su defensor, supuestamente tras haber tenido una visión en la que vio una cruz en el cielo y un sueño posterior en el que se le ordenó añadir un nuevo símbolo a su estandarte en 312 después de Cristo. Cabe hacer hincapié en que se hizo simpatizante del cristianismo, mas no se bautizó. Un año después, en 313, Constantino y Licinio, quienes eran los líderes del Imperio Occidental y Oriental respectivamente, firmaron el Edicto de Milán, en el cual se promulgaba la libertad de adoración en el Imperio Romano y daba a Constantino el título de legislador de la Iglesia. Que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. De esta manera, inusitada y súbita, los cristianos tuvieron una posición diametralmente distinta dentro de la sociedad, pero fue tan diametralmente distinta su nueva posición que evidentemente alejados del evangelio de amor al prójimo que predicó Jesús, se convirtieron en verdugos al perseguir, torturar y asesinar a los paganos a partir de los años 314 y 315. Finalmente, en 324, Constantino declaró al cristianismo la iglesia oficial para que ésta sirviera de medio para unificar su imperio. Una vez en este punto, los cismas, contenciones, confusiones y demás problemas doctrinales se potencializaron. Temiendo que estos conflictos volvieran a dividir al imperio, Constantino convocó al llamado Concilio de Nicea, donde se pretendía llegar a un acuerdo sobre temas hasta hoy tan controversiales como la naturaleza de Dios y su relación con el Hijo y el Espíritu Santo. Había diversas facciones que proclamaban opiniones al respecto, y el emperador Constantino, aunque no entendía los detalles de las discusiones de teología griega, notó que el grupo de Atanasio no cedería, y sería complicado mantener el orden del imperio. Por esta razón, y aconsejado por Ocio, decidió en favor de Atanasio, proclamando que Jesús era consustancial con el Padre. Con esta fórmula como base, se compuso el credo niceno en el que se resumía la doctrina cristiana, porque así como la verdad cristiana nos compele a reconocer a cada una de estas personas de ser en sí misma Dios y Señor, así también la Iglesia Católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Todos los que no estuvieron de acuerdo fueron excomulgados. De esta manera, queda de manifiesto que la decisión sobre quién era Dios fue tomada por un hombre que no solamente no era sacerdote, sino que ni siquiera pertenecía a la comunidad cristiana porque no había querido ser bautizado. Como Pontífex Máximo, poseía el monopolio de la legislación en asuntos de iglesia. Al organizarse la iglesia en patriarcados y diócesis durante el Concilio de Nicea, se les otorgó el mismo rango a las sedes patriarcales de Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, cuyos titulares recibieron el nombre de arzobispos. El Concilio de Nicea había logrado confederar al cristianismo y vemos cómo construyeron un credo con el objetivo de poner fin a las reiteradas y enconadas disputas doctrinales. El término católico ya se empleaba antes del siglo III. De hecho, el primer registro que existe de este se encuentra en la carta del obispo San Ignacio de Antioquía a los esmirionitas en el año 110 después de Cristo. Donde esté el obispo, esté la muchedumbre, así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Los estudiosos discuten si católico en este contexto significa universal o verdadera, auténtica. Durante las persecuciones, desde los primeros siglos, cuando preguntaban a los cristianos a qué iglesia pertenecían, decían a la católica. Bajo este concepto podemos entender que usaban el término iglesia católica no porque la iglesia así se llamara. Usaban el término católico para referirse a que pertenecían a la iglesia verdadera, es decir, la iglesia de Cristo, dando a entender que las demás iglesias eran falsas. Fue hasta el siglo IV cuando la iglesia que Constantino organizó fue nombrada católica.
Actualmente se prefiere el significado universal para el término católico. En este punto realmente nace lo que ahora conocemos como Iglesia Católica y podemos entender entonces por qué la nacionalidad romana va junto a su nombre. Cuando Constantino cambia la capital del imperio a Bizancio, el obispo de esa ciudad quiso tener la misma preponderancia que su colega romano. Esto es una prueba de que la hegemonía del obispo romano sobre el resto de la iglesia se debe a su ubicación en la capital romana y que la supuesta sucesión de San Pedro es solo un pretexto. En el Cuarto Concilio Ecuménico celebrado en Calcedonia en el año 451, se reconoció a Constantinopla el mismo primado que a Roma. En este concilio ecuménico, el obispo de Constantinopla pasó a recibir el título de Patriarca Ecuménico. El obispo de Roma, León I, se opone a estas medidas y además decide resaltar su primacía adoptando el título de Pontifex Máximo que el entonces emperador romano, Flavio Graciano, había dejado de usar. Este deseo de primacía absoluta por parte de Roma conducirá, entre otros motivos, a que en 1054 se produzca el cisma de Oriente y Occidente, es decir, la división del cristianismo entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, que cuenta con 300 millones de miembros en todo el mundo. Pero Constantino no se enteraría de estos pleitos, pues moriría el 22 de mayo del año 337. Antes de morir, decidió que era el momento de bautizarse, y lo hizo en su lecho de muerte. Curiosamente, su bautismo fue oficiado por uno de los obispos que estuvo en contra del credo de Nicea, Eusebio de Nicomedia. En vista de todo esto, podemos decir que el gran gestor de la Iglesia Católica Romana no fue ni Jesús ni Pedro, sino Constantino, este emperador que vivió varios siglos después de ellos, pues fue él quien organizó a la Iglesia y determinó la base doctrinal que de todos modos seguiría sufriendo muchos cambios aún hasta nuestros días. Los cristianos obtuvieron libertad de adoración gracias al Edicto de Milán, pero la Iglesia Católica dejaría esas libertades de lado al exterminar implacablemente a cualquier persona o nación que se interpusiera a sus intereses o que profesara creencias diferentes a su doctrina. Y finalmente llega el momento de responder a la primera pregunta que planteamos. ¿Por qué el cristianismo está dividido? Podemos concluir que hay muchas iglesias cristianas debido a personas que se percataron de que la doctrina predicada por la Iglesia Católica se distanciaba abismalmente del evangelio de aquel personaje que afirman fue su fundador. Tal vez el tiempo ha empañado la historia temprana de la Iglesia Católica, pero finalmente la historia siempre nos dará una idea de nuestras raíces, y nuestras raíces siempre serán una indicación de quiénes somos en realidad. Lo más lógico sería pensar que los libros que la Biblia incluye están enlistados en orden cronológico, es decir, que el del inicio se inscribió primero y el del final fue el último en escribirse. Una presunción justificada por el orden dado a los libros, pero equivocada. Génesis es el primer libro incluido en el Antiguo Testamento y aunque narra la creación del mundo, no fue el primero en escribirse.